7:20 de la mañana. A esta hora nos vamos a Quito, claro, a Quito, Ecuador, con Iván Flores, colega ecuatoriano. Iván, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un gusto verte después de merecidas vacaciones. Gracias. Estamos leyendo, por ejemplo, en Expreso, que Guayaquil gira a la izquierda, Quito se divide entre tres. Queremos que nos ayudes a entender un poco el resultado del referendo ecuatoriano. Claro que sí, Eduardo. Un saludo para tu audiencia en Caracas y América Latina. Ayer, 13,4 millones de ecuatorianos acudimos a un inédito proceso electoral porque concurrieron tres hechos. Uno, la renovación de las autoridades seccionales. Lo que tú lees de Diario Expreso hace mención a esto. Hay un cambio, un giro en las alcaldías de las principales ciudades del país hacia el movimiento político afín al expresidente Rafael Correa. Dos, la elección del Consejo de Participación Ciudadana, una entidad igual sui generis creada durante el correísmo. Y tres, el referéndum que proponía el presidente Guillermo Lasso mediante 8 preguntas que apuntaban al cambio de algunas instituciones, reducción del tamaño de los asambleístas, y una muy sensible en estos tiempos violentos que se viven en Ecuador, que tenía relación con la extradición de delincuentes que estén involucrados en delitos del crimen transnacional organizado. Lamentablemente, la información oficial no está fluyendo adecuadamente. Esto es algo muy común en procesos electorales latinoamericanos. Y en el caso del referendo, Eduardo, de 8 preguntas, la primera, que tiene relación con extradición, apenas hasta hace unos 15 minutos se había ingresado el 29% de las actas y con base en ese resultado preliminar, pues el no estaba imponiéndose, el no a la extradición, con más o menos 10 puntos por encima del sí, una relación de 55% por el no versus 44% por el sí. Como digo, son resultados muy preliminares. Esta es la pregunta que más actas escrutadas tiene. Las otras preguntas no pasan del 9% de actas escrutadas. Sería muy difícil para mí definir, digamos que una tendencia estable, pero en el caso de la primera pregunta y haciendo un conteo, un corte escalonado, pues ahí sí pudiéramos ver una diferencia de 10 puntos. ¿Cómo ha reaccionado el pueblo ecuatoriano? Tú hablas de 13,4 millones de ecuatorianos que han participado en este proceso. ¿Cómo se califica ese nivel de participación? Bueno, el voto en Ecuador es obligatorio, es facultativo para chicos y chicas entre 16 y 18 años, lo mismo para uniformados. Las cifras del ausentismo están dentro de un histórico. Ha sido una respuesta mayoritaria en todo caso. Y claro, como bien has señalado tú, Eduardo, hay un giro que a los 6 años más o menos, el elector vuelve a dar un voto afirmativo a favor del correísmo. En Quito, el nuevo alcalde es Pavel Muñoz. En Guayaquil, es curioso lo que pasa en Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país. Ahí hubo una hegemonía de un partido de derecha, el Partido Social Cristiano, durante más de 30 años. Y esta vez ha perdido esa hegemonía en manos del correísta Aquiles Álvarez, un joven político, se lo mira como el nuevo delfín de Rafael Correa. Bueno, el expresidente Correa en cada proceso electoral apunta a un delfín. Parece que esta vez Aquiles Álvarez le resultó muy atractivo. Y sí, las cosas están volviendo, el elector está volviendo a, de alguna manera, añorar los años del correísmo, cual es curioso porque es un partido político con figuras que aún tienen procesos con la justicia, empezando por el mismo expresidente de la República. En Ecuador hay otros niveles de gobierno como el prefecto, que es la autoridad electa popularmente que se encarga de las provincias.
Quien gana en Guayas, que es la provincia más populosa, es una persona que tiene una glosa definida por Contraloría. Entonces, la extrañeza está a la orden del día en cuanto a las reacciones, a las primeras reacciones que este proceso está dejando. Fíjate cómo podrías analizar la presencia y el futuro de Correa. Bueno, hay un proceso judicial pendiente, si bien la Interpol se abstiene aún de emitir alertas que conduzcan a su ubicación y captura, el propio expresidente Correa está consciente de ese riesgo. Él quiso de alguna manera hacer base de operaciones de su campaña en Colombia, en Pasto, en Ipiales, en las ciudades fronterizas. Había el riesgo de que sea detenido, no solamente por un proceso relacionado con una trama de sobornos, sino también porque durante su gobierno eh, agentes policiales ecuatorianos se infiltraron ilegalmente en territorio ecuatoriano para secuestrar a un opositor de Correa. Y ese es un tema que está pendiente. El expresidente Correa y su círculo más cercano hizo base de operaciones en México, donde están asilados la mayoría de sus coidearios, que, como insisto, tienen algún tema pendiente con la justicia. Entonces, no, la figura con él directamente se ve todavía incierta, pero los resultados de las seccionales y de la consulta popular, lo que se está viendo, muestran que fue todo esto un ejercicio plebiscitario en contra del presidente Lazo, y al recuperar políticamente las principales ciudades del país, pues obviamente se está allanando y con alfombra roja el retorno del correísmo a la presidencia de la República. No con él precisamente, pero con algún delfín que sea asertivo. Veamos qué pueda pasar con el caso de Aquiles Álvarez, que como digo es una figura nueva, curiosa, y que ha desbaratado la hegemonía de 30 años de un mismo partido político en esa ciudad. ¿Cómo enumerarías o jerarquizarías los principales problemas del ecuatoriano? Actualmente, Eduardo, la inseguridad, la delincuencia está desbordada. Habíamos conversado con tu audiencia en días pasados y las cifras son dramáticas, Eduardo. Es decir, Guayaquil propiamente está entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Hasta el fin de semana anterior, y contando desde 2022 para acá, hemos superado las 4.500 muertes violentas. Hay, desde enero de 2022 hasta este último fin de semana, hay alrededor de 225 toneladas de cocaína incautadas, lo que genera una espiral violenta muy tenebrosa para el país. Entonces, el tema de la inseguridad es el de mayor preocupación para los ecuatorianos. Segundo, el tema del desempleo, que si bien en algunas ciudades ha ido cayendo, es muy dramático en el caso de los jóvenes, Eduardo. Es donde más está golpeando el desempleo, y obviamente frente a un escenario de incertidumbre dentro de lo formal, en cambio tienes lógicas ilegales, ¿cierto? El crimen organizado, que cada vez reclutan más y más a los jóvenes. Tienes un ambiente de altísima violencia contra niñas, mujeres, adolescentes, y estos son las grandes preocupaciones nacionales en el día a día. En temas políticos, pues bueno, no hay, digamos, que un sistema de partidos consolidado en Ecuador. El elector es muy emocional, el elector define su voto incluso confrontado en la mesa, en la urna, con la papeleta. No hay la consolidación de tendencias, prima el populismo, prima, diría esto, y me hago dueño de mis palabras, prima la desmemoria política, porque el elector le vuelve a dar el voto, ¿cierto? Vuelve a ubicar en espacios de poder a figuras de un partido político cuestionado, a figuras que incluso tienen temas pendientes con la justicia, con los organismos de control estatal. Bueno, Iván, como siempre tan dispuesto, te agradecemos este reporte y espero que pronto volvamos a conversar. Saludos a Ecuador. Abrazos, Eduardo. Gracias a Iván Flores, periodista ecuatoriano. Amigos, pausa.